Muy buenos días, amada iglesia. Es un privilegio estar con ustedes de nuevo, llevando la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con la meditación del libro de Colosenses. La semana pasada estuvimos estudiando sobre Colosenses capítulo 1, del verso 9 al verso 14, en el cual Pablo ora por la iglesia, pidiendo que la iglesia tenga el conocimiento de Dios, que puedan reconocer la voluntad de Dios y que siempre lo tengan presente, ¿no? Y también ora para que la iglesia tenga sabiduría e inteligencia espiritual, que esté preparado para llevar fruto en en la obra de Dios. Y también nos habla en que debemos de fortalecernos cada día más con su poder. El poder que nos ha dado Dios es su Espíritu Santo y nos pide que cada día seamos más llenos de Él. Y acabando la semana pasada, habló que Cristo es nuestro Redentor, el que nos rescató del pecado, el que nos libertó del juicio y que nos presenta como justos delante de Dios el Padre. Hoy vamos a continuar el libro de Colosenses capítulo 1 desde el versículo 15 hasta el versículo 23, y voy a darle lectura y le voy a pedir también a que ustedes me puedan acompañar. Colosenses capítulo 1 del verso 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, Padre Santo, tú, Señor mi Dios, eres un Dios poderoso, un Dios misericordioso, Señor mi Dios, porque tú, Padre, te has revelado al hombre, Señor mi Dios, mostrando tu amor, Señor mi Dios, y buscando, Señor mi Dios, en que nosotros podamos reconciliarnos contigo, Señor mi Dios. Por eso enviaste a tu Hijo amado Jesús, para que Él dé su vida por nosotros, Señor. Te pido, Señor mi Dios, en que nos ayudes, Padre, para que nosotros podamos dar más de nosotros, Padre. Tú nos dices todo, Señor mi Dios, y nosotros también queremos responder, Padre, a tu llamado, Señor mi Dios. Queremos, Señor, agradarte, Padre, pero para eso tenemos que conocerte, Señor mi Dios, y tenemos que ser obedientes, Padre, a tu voluntad, Señor mi Dios. Y así, Señor, oro dándote gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Ahora sí, vamos a ver aquí en este estudio, hermanos, que vamos a estudiar hoy. Pablo presenta una respuesta para
aquellos que niegan la deidad de Cristo, ¿no? En Colosas estaba entrando una herejía, una enseñanza falsa, en lo cual los hermanos cristianos de Colosas estaban adorando a los ángeles, ¿no? A los ángeles, cambiando el evangelio que se estaba escribiendo, el evangelio de Cristo, ¿no? Y hoy vamos a ver las marcas que identifican a Cristo y que hace superior a todo, ¿no? Cristo es superior a todo, y en lo cual vamos a dividir este estudio de Cristo, ¿no? de la relación de Cristo con el Padre. Esto lo vamos a ver en el versículo 15. En el versículo 16 y 17 vamos a ver la relación de Cristo con la creación. En el versículo 18 y 19 vamos a ver la relación de Cristo con la iglesia. Y en el versículo 20 vamos a ver la relación de Cristo con la cruz, ¿no? Y vayamos a dar inicio, ¿no? En el versículo 19 dice el versículo: Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Primero que vamos a estudiar, que Él es la imagen del Dios, ¿qué dice? Del Dios invisible. El Dios invisible. Nosotros pues sabemos de que Dios es espíritu. ¿Y cómo nosotros podemos ver a Dios? Y acá la palabra de Dios dice en su palabra que Cristo es la imagen de Dios. Y vayamos a leer vamos a leer primero Juan 1:1 para poder dar inicio a esta meditación. El apóstol Juan escribe en Juan 1:1, dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14, y habla de aquel verbo, está hablando del verbo de Cristo, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos que el verbo se hizo carne. Cristo se convirtió en la imagen del Dios invisible, y lo hizo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Jesús es tanto la representación como la manifestación de Dios. Y también dice la palabra de Dios en el versículo 15 que estamos estudiando: Él es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué primogénito de toda creación? ¿Qué significa esto? Significa que Él estuvo antes de toda la creación. Él se hizo carne hace más de 2000 años, pero existió antes de cualquier creación. Aquí vemos de que Jesús no es creado, sino que Jesús es el creador. En Juan 1:3, a ver, vayámonos a leer Juan 1:3, dice el versículo: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo no es un ser creado, sino que la palabra de Dios nos habla que Cristo es el creador de todas las cosas, que todo fue hecho por Él. Dios el Padre es eterno, y Dios el Hijo también
es eterno. Jesús, como Hijo eterno, ocupa la posición de máxima prioridad de toda la creación. Él es antes de todo. Él es eterno y Él siempre ha existido con el Padre. En Hebreos 1:3 dice la palabra del Señor. A ver, me acompañan. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestro Cristo, lo conocemos como nuestro Hijo de Dios. Él es eterno y Él es el creador. Él es el primogénito de todo lo que ha sido creado en este mundo, sea visible o invisible. Vayámonos al versículo 16. A ver, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, dice. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús creó todas las cosas de la nada. Dice que Él es el primogénito de toda la creación. No significa que Él fue creado, sino que Él fue el que realizó la creación visible y la invisible. Aquí vemos en este versículo 16, nos habla de diferentes grados y rangos en las inteligencias espirituales. Hay grados en las huestes angelicales. Hay serafines, querubines, no, arcángeles y también ángeles, ¿no? Satanás es un enemigo espiritual y también tiene su ejército, ¿no? Su ejército que le acompañan a él cuando se rebelaron contra nuestro Dios, ¿no? A ver, vayámonos a ver. Y aquí también Pablo habla sobre a la iglesia de Colosas, dando a entender en que los ángeles son inferiores a Cristo. Cristo es superior. Cristo ocupa el rango más alto. Y por eso daba a entender a la iglesia de Colosas la diferencia que hay entre un ángel, que es algo creado por Dios, y quién es Cristo, quién es Jesús, dando a entender a la iglesia que Jesús es eterno y que Él es el creador de todas las cosas. Siempre Cristo tiene el primer lugar. Ahora sigamos con el versículo 16, que todo fue creado por Él, dice. ¿Y para qué? Todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que es creado, lo que nosotros vemos y lo que no podemos ver, todo fue creado para Él. Este es su universo. Este universo le pertenece a Él. Estamos en el versículo 16. Vayámonos al versículo 17. ¿Qué nos enseña Pablo aquí de Cristo? En el versículo
17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice que Él es antes de todas las cosas. Cristo es eterno, como solo Dios puede serlo, ¿no? Dice, y todas las cosas en Él subsiste. Y eso, ¿qué quiere decir? Mira, hermano, ¿qué quiere decir eso? Que Él mantiene todas las cosas juntas. Él mantiene, Cristo mantiene toda la creación. Él la dirige. Él lo mantiene unido en el universo. Cristo sostiene el universo y preserva el equilibrio de fuerza, masa y energía para la existencia de la vida. Vemos en que Dios tiene el control de este mundo. Todo está en la mano de Él, pero todo lo mantiene en equilibrio. Vayámonos al versículo 18 de Colosenses y dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Habla que Él es la cabeza. ¿De qué habla? Es la cabeza de la iglesia. Vayamos a ver qué significa eso. La cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Vayámonos a Efesios capítulo 1, versículo 22. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 22? Dice la palabra de Dios, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Añade que es primogénito. También dice la palabra de Dios en Colosenses que es primogénito. En el versículo 18 dice que Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, ¿no? Cristo es la primicia, el primer fruto de los que duermen, resucitado con un cuerpo espiritual. Y un día nosotros, la iglesia, también tendremos ese cuerpo glorificado. Y también los santos del Antiguo Testamento. Vayámonos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. Esto es nuestra esperanza y sabemos y lo tenemos presente siempre de que si un día partimos, ahí no acaba todo. Esto va a continuar. Un día los muertos en Cristo sus cuerpos van a ser glorificados. El hombre muere, el alma y el espíritu va con Dios, pero el cuerpo se queda aquí en la tierra, en un lugar, en un cementerio. Pero un día Cristo va a transformar ese cuerpo y un día nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Y no tan solamente para los que están muertos. La palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses dice primero los que han muerto, pero después también los que vivimos seremos transformados y viviremos por toda la eternidad con nuestro Dios. Entonces vayámonos siguiendo, dice, para que en todo tenga la preeminencia.
es decir, la primicia. Cristo tiene la superioridad, tiene esa ventaja, ¿no? La voluntad de Cristo debe prevalecer por toda la creación de Dios. Repito, la voluntad de Cristo debe prevalecer por toda la creación de Dios. La meta es colocar a Jesús en el trono de este mundo rebelde, ¿no? Esto es el propósito de Dios. Dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios mostrándose al hombre. Pero Cristo es la preeminencia, ¿no? La preeminencia. Sigamos con la meditación en el libro y vayámonos al versículo, nos quedamos 19, Colosenses 3:19. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Cristo, hermanos, se vació a sí mismo y se convirtió en un siervo. Él se vació a sí mismo de la gloria que tenía con el Padre, pero él no se vació de su deidad. Él era Dios siendo hombre, era 100% Dios y era 100% hombre. Toda la plenitud de Dios habitaba en él. Colosenses capítulo 2, versículo 9 también nos habla de lo que estamos hablando. Y dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No, toda la plenitud, dice, habita en él, en Cristo, la deidad. Estamos en el versículo 19, ¿no? La plenitud de la deidad, todos los poderes y atributos divinos habitaban por completo en Cristo, ¿no? Y no en otros seres creados. Solamente Cristo era el único que tenía la plenitud de la deidad. Versículo 20: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Acá en el versículo 20 que vamos a estudiar hasta el versículo 23, vamos a ver la obra objetiva de Cristo por la iglesia. En el versículo 20 nos habla que Dios no se acerca al hombre acusándoles por el pecado, sino que, hermanos, no tan solamente acusándole por la rebelión, sino, hermanos, que dice: yo he muerto, ¿no? O yo he pagado la pena por todos tus pecados, y le abre la puerta para que se arrepientan y se pongan a cuenta con Dios. Dios vemos mostrándose al hombre, pidiéndole de que se acerquen a él. Dios muestra su gracia. Dios invita a ponerse a cuentas con el hombre, pero a veces el hombre muchas veces rechaza a Dios, pero Dios está ahí. En Romanos 5:1 dice la palabra del Señor. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificaos pues por la fe,
tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe. Dice, tenemos paz con Dios. Y el único camino para obtener esa paz con Dios es por medio del Señor Jesucristo. No hay otro camino. El hombre siempre ha tratado de buscar abrir nuevos caminos, pero esos caminos le llevan a la perdición. Solamente Cristo es el camino. Solamente Cristo es la única puerta que puede llevar al Padre. La palabra de Dios dice que tan solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, la reconciliación es hacia el hombre. Dice en 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, del 18 al 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando, dice, ¿no? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios llama al hombre y le dice, ven. Dios invita al hombre para que el hombre pueda ir a los brazos de Dios. Dios está ahí, hermanos. Dios está ahí con los brazos abiertos, esperando que el hombre vaya hacia él. Colosenses 1:21, ya estamos culminando esta meditación. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y ese ejemplo de la reconciliación de Dios, nosotros lo hemos experimentado. En la clase de los adultos, muchas veces he dicho, yo estaba apartado con Cristo 32 años. Los 32 años primeros de mi vida, Dios era extraño para mí, porque yo no busqué a Dios, yo no quise obedecer. Cuántas veces me tocaron la puerta, pero yo rechacé a Dios. Antes dice la palabra de Dios que nosotros debemos, y nos hace recordar quiénes éramos nosotros. Éramos extraños y enemigos, dice, haciendo malas obras. Y esto debemos de tener presente nosotros cuando un día nos cruzamos con tal vez drogadictos, borrachos, violadores, de no desecharlo, sino de acercarnos a ellos y de poder hablarles del Evangelio de Cristo, así como un día nos hablaron a nosotros, y ahora nosotros podemos decir que somos salvos por gracia, que ahora somos hijos de Dios, y que ellos también, esas personas que no conocen de Cristo, lo pueden ser. Vayámonos al versículo 23. En un cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Dios. Si usted, hermano, es un hijo de Dios, va a continuar en la fe firme y constante. El hombre de Dios no retrocede, siempre avanzamos, ¿no? Siempre avanzamos. Y usted como hijo de Dios no será apartado de la esperanza del Evangelio que ha
escuchado. Por eso dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Dios no nos pone condiciones. Dios, cuando nos aceptó como hijos suyos, hijos de Él, a nosotros solamente Él nos pide que luchemos cada día para hacer un buen ejemplo, para dar un buen testimonio de ser hijos de Dios. Y para eso nosotros debemos de tener siempre presente quiénes somos y cuál es la voluntad y conocer qué es lo que agrada a Dios. De aquí Pablo acaba diciendo en las últimas palabras de este párrafo, dice, no dice de toda la creación que está debajo del cielo, de cuál yo Pablo, dice Pablo, de cuál yo fui hecho ministro. Pablo estaba agradecido con Dios por el privilegio que Dios le dio, el exponer la palabra de Dios. Pablo él se reconoce como un ministro y la palabra de Dios también nos dice que nosotros somos embajadores, que nosotros somos ministros de Él. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos un trabajo duro. El Hijo de Dios no debe desmayar. El Hijo de Dios tiene que hablar, tiene que mostrar, enseñar a los demás quién es nuestro Dios. Y hoy hemos visto que nuestro Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Podemos ver a Dios por medio de su Hijo, por medio de Cristo Jesús, quien siendo Dios se humilló, haciéndose carne y haciéndose un servidor, y dio su vida para que nosotros podamos obtener la salvación. Gracias a Dios por eso, porque el hombre por sí mismo no puede obtener ese regalo. Solamente ese regalo lo puede dar Dios. Muchísimas gracias, hermanos, por esta meditación. Y nunca nos olvidemos quiénes somos para Dios. Dios nos ve como santos. Dios nos da un privilegio grande y nosotros tenemos que corresponder a ese llamado. Oremos. Señor mi Dios, Padre, vemos tu amor, vemos tu misericordia, Padre.